Hola, buenas tardes. En este día vamos a conocer sobre la discapacidad. Y para esto es importante que partamos del concepto de discapacidad. La Organización Panamericana de la Salud lo define como la falta o la limitación física, mental y o mental que dificulta el desarrollo normal de la persona para desarrollar diferentes actividades en una persona. La discapacidad es un término genérico que se conoce a nivel mundial. Es importante, acercándonos un poco más hacia nuestro país, conocer el número de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad en nuestro país son 481.392 personas. De este número es importante que conozcamos los diferentes tipos de discapacidad. Entonces, vamos a empezar ahora mencionando a la discapacidad visual. El porcentaje de personas con discapacidad visual en nuestro país es del 11.60%. La discapacidad física ocupa el siguiente lugar con un porcentaje del 48.12%. La discapacidad intelectual con el 22.92%, seguida de la discapacidad auditiva con un 14.12% y la discapacidad psicosocial que se encuentra con el 5.41%. De estos 5 tipos de discapacidad, el día de hoy vamos a conocer con mayor precisión a la discapacidad visual. La discapacidad visual, de acuerdo a varios estudios presentados por la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos de España, nos indica que existen 2 tipos de discapacidad visual. La discapacidad total, es decir, la ceguera, y también dentro de la discapacidad visual encontramos la baja visión. En la ceguera, nosotros vamos a encontrar que la persona no puede reconocer ningún destello de luz, es decir, tiene una amaurosis, mira todo completamente negro, no puede reconocer estímulos. Mientras que en la baja visión nosotros vamos a encontrar a personas que tienen una baja visión funcional y otras que pueden tener una baja visión que ya no es funcional. Pero para que nosotros podamos llegar a una discapacidad visual en la categoría o en el subtipo de baja visión, es importante también conocer que la persona debe tener la limitación en los 2 ojos. ¿Por qué en los 2 ojos? Porque si en un ojo tiene la capacidad visual sin déficit, que es 20/20, este ojo que tiene una capacidad visual normal va a compensar la carencia del otro ojo. Entonces, se necesita tener una percepción de estímulos en lo que es 20/200. Cuando la persona tiene este déficit en 20/200 en los 2 ojos, entonces estamos frente a una persona con una discapacidad visual en el subtipo de baja visión. ¿Y qué es otra de las situaciones que debemos tomar en cuenta? Que esta persona, incluso con medidas correctivas o ayudas ópticas como lentes, lupas u otros maximizadores de texto, no logra percibir y el déficit se va a mantener en 20/200. Entonces estamos frente a una persona con baja visión. Lo siguiente, en la baja visión les comentaba, hay un sinnúmero de patologías, por ejemplo, como la ambliopía, como la retinitis pigmentosa, todas estas que pueden generar diferentes déficits visuales. Algunos tienen mayor dificultad para
caminar en el día, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la luz solar, porque las luces como tal, sean estas naturales o artificiales, provoca una mayor dificultad de percibir los estímulos. Hay otras, en cambio, que en la noche no pueden mirar. Y así van a haber diferentes características en la baja visión. Hay algunas que tienen nistagmus, por ejemplo, pero todas estas van a requerir un tratamiento y un acompañamiento. Algo que es importante que debemos trabajar en la persona con discapacidad es que debemos identificar cómo fue que llegó este déficit a la vida. Bueno, la persona puede nacer con discapacidad visual, por ejemplo, por situaciones de tipo genético o congénito, un tisis bulbi, por ejemplo. ¿Y qué es el tisis bulbi? Es la malformación del globo ocular. O podemos tener también una retinopatía del prematuro, es decir, que un bebé que nació antes de tiempo o a pretérmino, su sistema visual todavía estaba inmaduro, muy inmaduro, y esto provoca un déficit visual. Mucho más todavía si es que este bebé nace y tiene que estar en la termocuna, y mientras esté en la termocuna se utiliza oxígeno. Esto va a aumentar el nivel de riesgo para que presente una baja visión. Entonces, ¿cómo se adquiere la discapacidad? Una puede ser por factores de tipo genético o congénitas. La otra puede ser adquirida ya sea por un accidente, porque tuvo un traumatismo, porque estuvo expuesto a objetos cortopunzantes, y también puede ser adquirido por enfermedades de tipo metabólico. Entonces, podríamos estar hablando de la diabetes, por ejemplo, es una de las enfermedades con mayor prevalencia y predisposición a desarrollar una discapacidad de tipo visual, ya sea en baja visión o también con ceguera. Para seguirnos adentrando en este conocimiento sobre la discapacidad, pues ya sabemos los tipos, ahora sabemos sobre las causas que puede provocar la discapacidad. Lo siguiente es, ¿qué vamos a hacer cuando hemos identificado a una persona con discapacidad? Vamos a brindar apoyo y acompañamiento psicoterapéutico, tanto a la persona como a la familia, porque las dos pueden vivir momentos de crisis. De hecho, conocer este diagnóstico y vivir este déficit visual va a provocar una crisis. Si es que ha sido adquirida, va a provocar crisis, ¿sí? Cuando es por nacimiento de tipo genético o congénito, quien va a requerir mayor apoyo sobre todo es la familia, los padres, porque debemos prevenir que estos padres tengan actitudes de tipo sobreprotectora o actitudes de abandono. Muchas veces puede darse estos casos. Para cualquiera de estos, pues lo importante es desarrollar un acompañamiento psicoterapéutico que permita ir trabajando en el autoconcepto. Y ahora vamos a ir a este autoconcepto en personas que adquirieron la discapacidad, sea en ceguera o sea en baja visión. Si es que la persona adquirió producto de un accidente de tránsito, se me ocurre de un traumatismo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es a trabajar, uno, en la crisis, y dos, en reconstruir su autoconcepto, su autoestima, a empezar a diseñar su proyecto de vida, y a la par vamos trabajando también en el desarrollo de habilidades para la autonomía, para la independencia. Inicialmente, la persona va a fluctuar en estados de ánimo, de tristeza, de nostalgia y de ira también, que es normal. Es parte normal de el ir trabajando esta autonomía que pueden llegar a alcanzar para incluirse y continuar con su vida de la forma más común y cotidiana, realizando, por supuesto, adaptaciones y entendiendo que este autoconcepto de
ayer fui una persona que podía hacer las cosas de una forma, pues ahora soy otra persona que hace las cosas de una manera diferente. Cuando hablo de otra persona no es abandonar la identidad, es construir este yo, este constructo social del yo, pero bajo una mirada en la que yo persona utilizo bastón o yo persona utilizo, por ejemplo, apoyos como softwares que pueden ser lectores de pantalla, un JAWS, por ejemplo. Si es que esta persona está incluida laboralmente, para seguir con sus actividades se pueden instalar este tipo de softwares y empezar a escribir para que la computadora pues vaya hablando. En lugar de utilizar el teclado con las letras, lo que se va a hacer es utilizar comandos para abrir la página de Word, para abrir las páginas de Excel y desarrollar varias actividades. Ahora, lo importante también acá, como les decía, es construir y fortalecer este nuevo yo. Sucede muchas veces que las personas que tienen baja visión se niegan a mirar su nuevo yo. Y estas personas que se niegan a ver su nuevo yo como persona con discapacidad que debe utilizar un bastón, pues son las que tienen más accidentes, son aquellas que gastan muchas sumas muy fuertes de dinero intentando conseguir esos tratamientos milagrosos que le devuelvan la capacidad visual. Y para que ustedes me entiendan mejor, les voy a contar la historia de un joven de 18 años que adquirió la discapacidad producto de un traumatismo en el occipital. Este joven era ciclista y en sus diferentes ensayos, pues en un determinado día y momento se cayó y se golpeó fuertemente. Tuvo un traumatismo cráneoencefálico, afectándose, como les mencionaba, el occipital y de esta manera generando un déficit visual. Estuvo varios minutos inconsciente y al despertar, pues bueno, abrió los ojos y lamentablemente no podía ver. Estuvo en recuperación, en observación y tras varios días, pues bueno, pudo mirar, pero sucede que su capacidad visual se volvió intermitente. Había días que sí veía, había otros días que no podía ver nada o veía mitades del estímulo. Al empezar el tratamiento y la indagación especializada con el oftalmólogo y el optómetra, pues se identificó que lo que provocaba este efecto de percepción visual incompleta se debía al desprendimiento progresivo de la retina. Este desprendimiento progresivo de la retina provocaba que en ocasiones pueda ver y que en otras no pueda ver. La siguiente situación en este caso fue pues hablar sobre las posibilidades de tratamiento y de recuperación visual. Una de las primeras posibilidades era realizar una cirugía en la cual se podía utilizar silicón para pegar la retina y de esta manera intentar recuperar la mayor parte de percepción visual. Y la otra, dejar que se vaya desprendiendo progresivamente la retina y que la persona se quede ciega. La familia habló y analizó con el muchacho y al final tomaron la decisión de hacerse la cirugía. Pero sucede que era una cirugía de alto riesgo, de alto valor económico y extremadamente dolorosa para su recuperación e intervención. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, le hicieron la cirugía y tras un año en donde vivió muchos dolores, situaciones de alergia, de intolerancia hacia lo que es el silicón y cefaleas permanentes, constantes y cada vez más crónicas. Cuando tenía que hacerse nuevamente la revisión, el médico le informó que este tipo de cirugías se iban a tener que realizar cada 6 meses o cada año.
dependiendo cómo se encuentre la condición del silicón que sujetaba la retina. Nuevamente la familia se reunió, habló y este joven muy valiente pues al final decidió no continuar con las cirugías, decidió que no iba a seguir soportando este tipo de dolores y malestares porque era mayor el dolor que el tiempo que él podía permanecer bien. Ahora, bueno, este chico al final se quedó ciego, pero la historia no termina ahí. Les comento que este joven, tras el acompañamiento psicoterapéutico para que pueda ganar autonomía, empezamos a trabajar en su autoconcepto, en su autoestima, tanto a nivel personal como familiar. Y este joven, después de algunos meses, empezó a hacer entrenamientos y fue seleccionado en el deporte de atletismo y forma parte actualmente del Comité Paralímpico Ecuatoriano y nos ha representado por más de 4 años en los Juegos para Sudamericanos, siendo medallista de este tipo de actividad deportiva de alto rendimiento. Esta historia que les acabo de comentar es el producto de un trabajo y de un acompañamiento que da como resultado este nuevo autoconcepto, este nuevo proyecto de vida en el que abandona esa mirada anterior sobre sí mismo para proyectar una mirada mucho más segura, fortalecida, emprendedora para alcanzar nuevos retos. Ahora, también para ir cerrando sobre este conocimiento que adquirimos sobre la discapacidad, es importante que ustedes aprendan a manejar el lenguaje positivo. ¿Y qué es el lenguaje positivo? Es saber interactuar adecuadamente con las personas con discapacidad. Significa que no les vamos a mirar con pena, porque no son sujetos de pena. Vamos a utilizar palabras como, por ejemplo, persona con discapacidad. ¿Y por qué? Porque tanto en nuestro país como en muchos otros países existe una ley. En nuestro país, la ley orgánica de discapacidad, dentro de lo que es el uso del lenguaje positivo, nos va a recordar y vamos nosotros a recordar que cada sujeto es un sujeto de derechos. Y es por eso que nosotros nos vamos a referir a estas personas como persona con discapacidad, en este caso visual. Y si fueran otros casos, pues será persona con discapacidad física o persona con discapacidad intelectual y así iremos colocando el tipo de discapacidad que tenga. Lo siguiente dentro del lenguaje positivo también es que no supongamos que todas las personas necesitan ayuda, porque muchas han logrado ser completamente independientes. Entonces, si tenemos el deseo de ayudar a una persona con discapacidad, pregunte si desea recibir ayuda y si no desea, pues acepte, porque usted ahora sabe y conoce que muchas personas con discapacidad han logrado ser autónomas e independientes. Lo siguiente es que dentro de las medidas afirmativas, toda persona con discapacidad puede incluirse en diferentes ámbitos, sean estos el educativo, el deportivo y el laboral, pero lo que vamos a hacer y a trabajar todos para fomentar la cultura inclusiva es en la accesibilidad. Por ejemplo, colocar rampas o también, si es que trabaja la persona, permitir que utilice los softwares. Para el caso de la discapacidad visual, tal vez el JAWS, si es que es una persona ciega, o el maximizadores de texto para aquellas que tengan una baja visión. Es lo que les quería comentar en este día. Y para cerrar finalmente este conocimiento, pues la tarea que vamos a realizar es organizar un mapa conceptual de los diferentes tipos de discapacidad y colocar en la discapacidad visual cada una de sus características y subtipos. Muchas gracias por su atención. Se despide de ustedes Viviana Suárez.